Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Aparte de agradecerle hoy al equipo de alabanza, también le podemos dar gracias al equipo de seguridad por todo su esfuerzo y trabajo. ¿Alguien de aquí es parte del equipo de seguridad? Muchas gracias, muchas gracias. Ellos se encargan de cuidar de nuestros autos allá afuera mientras nosotros estamos aquí adentro. Pasan por frío, calor, se agarran a golpes con... no es cierto. La primera vez que llegamos a esta nave y dijimos aquí vamos a hacer las reuniones, sabíamos que teníamos que poner un equipo de seguridad, así que muchas gracias. ¿Ya que son 8 o 9 años que estamos? Sí. Casi 10 años. Pues ese fue el primer ministerio que hicimos cuando llegamos aquí. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno estar aquí esta tarde con ustedes, domingo de resurrección. Estuvimos unas semanas fuera, mi esposa y yo, estuvimos por allá en Colombia. Andamos visitando familia y amigos, andábamos en una boda, andamos de boda en boda, ¿verdad? Baile y baile. Pero qué bueno estar aquí este domingo de resurrección con ustedes, junto con la Navidad. Posiblemente la Pascua es la fecha más importante en el calendario de la iglesia. Cuando digo la iglesia, es la iglesia, no nada más verdadera. Entonces, seguramente los próximos años vamos a hacer más hincapié y más énfasis en estas fechas. Tal vez tengamos algunas obras teatrales, tal vez hagamos algún festival o algo, no lo sé. Ahí tenemos varias ideas cocinándose para el siguiente año. Queremos ser mucho más enfáticos en esta fecha. Bueno, pues esta tarde quiero compartir acerca de la cruz. El pastor esta mañana predicó acerca de la resurrección. Si tú quieres tener el paquete completo, quédate a la tercera reunión, porque yo voy a hablar de la cruz y el pastor habló de la resurrección. Ambas son indispensables. Qué bueno que decidí hablar hoy de la cruz para tener el paquete completo, o en su defecto pues puedes escuchar las predicaciones en Facebook o en YouTube. Ahí las tenemos, saldría el próximo domingo para que no te pierdas también la predicación del pastor. Y bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de pararnos aquí, generalmente lo que hacemos es exhortar a la congregación, ¿no? Exhortar al cambio, a la acción, a parecernos cada vez más a Jesús. Pero esta tarde yo quiero exhortarlos a la reflexión, a que reflexionemos en la cruz, acerca de la cruz. Este es un acontecimiento muy, muy importante en la vida de los cristianos. Quiero responder algunas de las preguntas o explorar algunas de las preguntas que los cristianos se han hecho durante toda la historia acerca de este acontecimiento, como ¿qué pasó en la cruz? ¿Por qué Jesús tenía que morir en esa cruz? ¿De qué nos salvó Jesús? Así que voy a estar compartiendo un poco acerca de esto, reflexionar en lo que la iglesia ha respondido a estas preguntas de manera histórica, y también quiero que reflexionemos y respondamos estas preguntas en el presente. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo ven si oramos? Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde, Dios. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, Dios. Gracias, Jesús, por esa cruz. Gracias por obedecer, ir voluntariamente a esa cruz, dar tu vida, morir en esa cruz, Jesús. Sabemos que no estás muerto, que tú resucitaste y hoy lo celebramos. Pero esta tarde también queremos reflexionar en lo que tú hiciste en esa cruz y en lo que se logró en tu muerte, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz. Queremos comprender mucho más y mucho mejor nuestra fe. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y todos dicen? Amén. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? En el sentido más práctico y directo, Jesús murió en la cruz porque algo dijo, algo hizo, que causó mucho revuelo y controversia entre los líderes religiosos de su tiempo. Y fue acusado como un revolucionario, acusado por alterar el orden público y sentenciado a muerte por el Imperio Romano.
La muerte por crucifixión era la pena de muerte más vil y vergonzosa que podía sufrir una persona en ese tiempo. Y de hecho la crucifixión era una pena que solamente los paganos recibían. Si tú eras ciudadano romano, si tú formabas parte del Imperio Romano y cometías algún crimen, un asesinato, algo, una traición, a ti no te crucificaban, a ti te mataban o te decapitaban. Pero la crucifixión no era para aquellos que eran ciudadanos romanos, era para los paganos. Era algo sumamente vil y vergonzoso. Cicerón, un filósofo griego, romano, grecorromano, político y orador, dijo: atar a un ciudadano romano es un crimen, azotarlo es una abominación, matarlo es como un acto de asesinato, pero ¿crucificarlo es qué? No hay palabra apropiada que pueda describir el acto tan horrible de la crucifixión. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, aunque era judío, también era ciudadano romano, y aunque él también fue acusado de los mismos crímenes que Jesús, él fue sentenciado a muerte, pero él no murió por crucifixión, él murió decapitado, porque él era ciudadano romano. Solamente la gente pagana moría por crucifixión. Y si los romanos veían esto como un acto grotesco, los judíos también. Los judíos no hacían distinción entre una persona que moría colgada de un árbol o una persona que moría crucificada. De manera que cuando ellos veían a algún criminal por ahí crucificado en la región, ellos veían en esta persona una ley en Deuteronomio que decía: porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Entonces, morir crucificado significaba que tú eras una persona maldita por Dios. Un judío, tanto para un romano era grotesco como para un judío, era muy grotesco. Y por lo mismo los primeros cristianos no adoptaron la cruz como un estandarte de orgullo, así como tú y yo hoy la portamos, ¿no? ¿Alguien de aquí trae un crucifijo? ¿O que tiene un crucifijo? ¿Alguien de aquí usa aretes de cruz? ¿Crucecita alguien tiene? Yo tengo una cruz tatuada de toda la espalda. No es cierto. Pero hay gente que se tatúa la cruz de Jesús, ¿no? En los templos cristianos de todas las denominaciones, ahí está la cruz, ¿no? El logo de nuestra iglesia, por si no sabían, ahí tiene una crucecita también. La cruz es un símbolo de orgullo para los cristianos, pero no fue así en el primer siglo, sino hasta el segundo o tercer siglo. Mencioné que en el sentido práctico el motivo por el que mataron a Jesús fue porque alteró el orden público, ¿no? Y así como Jesús, había otros más, antes y después de él. Algunos de ellos por revolucionarios, porque se levantaban en armas en contra del Imperio Romano, o algunos otros porque se creían el Mesías y también los crucificaban. Entonces, Jesús no fue nada extraordinario, pero sus discípulos vieron en él no solamente un mártir, vieron en él al Mesías, vieron en él el cumplimiento de las profecías de la ley, de los salmos y de los profetas. Esta tarde quiero leer uno de los capítulos clave que ayudaron a los primeros cristianos a responder esa pregunta: ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué no se podía levantar como el rey David, ¿no? Y salvarnos de la opresión? ¿Por qué no vino como uno de los jueces del Antiguo Testamento? ¿Por qué el reino de Dios se estableció de manera tan grotesca a través de una cruz? Y quiero que leamos este capítulo del profeta Isaías, que ayudó a los primeros cristianos a decir: por eso Jesús murió en la cruz. ¿Está bien? Vamos a leer Isaías 53. Lo voy a leer, es un poquito largo, pero quiero que reflexionemos en este capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna.
Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Los primeros discípulos de Jesús vieron en Jesús a este siervo sufriente de Isaías 53, esta figura profética, una persona que vendría a sufrir por nuestros pecados. Sin embargo, no nada más vieron en Jesús esta figura profética, sino también vieron al Hijo del Hombre. No sé si recuerdan que en los evangelios aparece mucho este nombre, este apodo que se le da a Jesús. Es del libro de Daniel, vamos a leerlo en capítulo 7, dice: vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó el anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará, su reino jamás será destruido. Los primeros discípulos vieron tanto a este siervo sufriente de Isaías como a esta persona, hijo de hombre, del libro de Daniel, que habla de una persona que recibiría autoridad y poder y dominio y que su reino no tendría fin. Es por eso que Marcos y Mateo se expresan así, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Los primeros cristianos llegaron a la conclusión de que Jesús murió en esa cruz para rescatarnos. ¿Para rescatarnos de qué? Rescatarnos del pecado, la muerte, el mal y Satanás. Cuando los seres humanos pecaron, le entregaron toda su autoridad al enemigo. En Génesis dice que a causa del pecado entró la muerte. Sin embargo, un capítulo después, en Génesis 3:15, se nos da la profecía de que algún día vendría la descendencia del hombre, de la mujer, y que vencería a Satanás de una vez por todas. Y desde el inicio del ministerio de Jesús encontramos este antagonismo entre el enemigo, el diablo, Satanás, y el plan de Dios para rescatar a la humanidad. De acuerdo con la narrativa de Moisés, el rey Herodes, justo cuando nació Jesús, mandó a matar a todos los bebés de la región de Belén. Desde que Jesús era bebé, el enemigo lo quería matar. De igual manera, cuando Jesús inició su ministerio, Jesús fue tentado por el mismo diablo. Vemos a Jesús sacando fuera demonios, sanando enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo. Judas mismo, instado por el diablo, entregó a Jesús, traicionó a Jesús, no sabiendo que estaba echando
poniendo en marcha el plan de salvación de Dios a través de Jesús. Y fue entonces en la cruz que Jesús, con su muerte, de manera irónica, venció la muerte y el pecado. Pablo lo expresa así en Colosenses. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando Jesús murió en esa cruz, venció los poderes de la muerte, del mal y al enemigo. Esta fue la primera respuesta que dieron los cristianos a la pregunta ¿por qué Jesús murió en la cruz? Hay una palabra clave que leí en este versículo anterior que nutre otra de las respuestas que los cristianos dieron a esta pregunta, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Y la palabra es deuda. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por la deuda de nuestros pecados. El pueblo de Dios, tanto israelitas como judíos, contemporáneos de Jesús, incluso la gran mayoría del mundo antiguo, creían que el pecado generaba una deuda, y era una deuda que se debía pagar a los dioses. Pero la moneda de cambio no era el dinero, no era el oro, no era la plata, no eran monedas, era la sangre. La sangre era la moneda de cambio que se utilizaba para pagar esa deuda. Porque se creía que la sangre estaba en la vida. De hecho, en la sangre está en la vida. Si tú te desangras, pues te mueres. Y en el antiguo mundo se dieron cuenta de que una persona que tenía una herida y se desangraba, poco a poco iba perdiendo la vida. Por eso, por este entendimiento de la sangre, se estableció todo el sistema de sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, que era para expiar el pecado de los pueblos. Y de esta idea nace la Pascua. La Pascua es esta indicación que Dios le dio al pueblo de Israel en Egipto para liberarlos de la opresión, de la esclavitud. Y la indicación era, según nos cuenta el libro de Éxodo, que debían tomar un cordero macho o una cabra o un cordero macho de 1 año sin defecto y debían sacrificarlo, uno por familia, tenían que cocinar la carne al fuego y tenían que tomar la sangre y utilizarla y ponerla en el dintel de la puerta de su casa, en el marco. Y esta sangre servía como señal para que el ángel de la muerte que iba a visitar esa región para traer muerte a los primogénitos, el ángel pasara de largo, que no visitara esa casa. De manera que la sangre del cordero los salvaba de la muerte. Esa sangre pagaba la deuda por sus pecados. Y desde entonces los judíos hasta la fecha siguen celebrando la Pascua. Sin embargo, nosotros como creyentes creemos que tenemos una Pascua mucho mejor que la que se celebraba antes. Porque Jesús es nuestra verdadera Pascua, Jesús es el Cordero. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesús, el derramamiento de su sangre en esa cruz, es el que pagó por los pecados de toda la humanidad. Quiero que leamos 2 versículos claves. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Jesús murió en la cruz para pagar por la deuda de nuestros pecados y librarnos de la muerte. Esta fue la segunda respuesta que dieron los cristianos. Cuando vieron a Jesús morir en la cruz, ellos llegaron a la conclusión de que su sangre fue el precio que pagó Dios mismo para pagar por los pecados de toda la humanidad.
Otra respuesta que los cristianos han dado históricamente es que, y es la que personalmente a mí más me gusta, es que Jesús murió en la cruz por amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús en la cruz es la definición exacta de lo que es el amor. No hay definición más alta. John Stott, un teólogo evangélico del siglo pasado, dice, si quieres buscar la definición del amor, más te vale que no vayas y busques en un diccionario, sino que vayas y lo busques en la cruz del Calvario. El escritor de la primera epístola de Juan dice así, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Más adelante en el capítulo 4 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aunque Jesús sufrió físicamente, emocionalmente en la cruz, el dolor más fuerte que Él tuvo no fue ese, sino que fue el haber sido separado de su Padre. Ese fue el dolor más grande que Jesús sufrió. Antes de morir, Jesús dijo, ¿por qué, Padre, por qué me has abandonado? Irónicamente, Jesús fue separado de Dios para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él en un acto de amor. Juan 15:13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús murió en la cruz por amor. Esa fue la tercera respuesta a la que los cristianos llegaron a la conclusión, a la respuesta que los cristianos dieron a la pregunta de por qué Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz por amor. La cuarta y última respuesta que se ha dado históricamente a esta pregunta es que Jesús murió en la cruz para darnos un ejemplo de cómo debemos vivir, es decir, de una manera sacrificial. Jesús no fue a la cruz nada más para que tú y yo podamos tener vida. Él también nos está invitando a que muramos en la cruz juntamente con Él. Lucas 9:23 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pablo en Efesios dice, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Morir en la cruz es sacrificarnos día a día, morir a nuestra voluntad, renunciar a nuestros deseos pecaminosos. Es un estilo de vida sacrificial. Por supuesto que no es fácil. Los primeros 3 meses de este año hemos hablado de lo difícil que es seguir a Jesús. Pero Jesús nos dio su ejemplo y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos cumplir con ese objetivo. Entonces, solo para recapitular estas 4 respuestas que históricamente la iglesia ha dado de por qué Jesús murió en la cruz. La primera fue para rescatarnos de la muerte y vencer el mal. La segunda, para pagar la deuda de nuestros pecados. La tercera es que Jesús murió en la cruz por un acto de amor hacia nosotros. Y cuarto, para darnos su ejemplo. Por supuesto que hay muchas más respuestas, por supuesto que hay más motivos por los cuales Jesús murió en esa cruz. Pero todas y cada una de estas respuestas tienen una dimensión de lo tanto que Jesús logró en esa cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Pues ¿qué no pasó, verdad? Pasó de todo en esa cruz. Por ejemplo, no solamente Él murió por nuestros pecados, Él también murió por nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y es importante no abrazar solamente una respuesta, sino todas, porque todas y cada una de ellas tienen algo que nos habla de la cruz de Jesús. Nos queda claro entonces lo que los cristianos han dicho durante siglos, ya 2 milenios, acerca de por qué Jesús murió en la cruz. Pero me pregunto si tú sabes por qué Jesús murió en la cruz. ¿De qué te salvó Jesús a ti?
quiero que hablemos de una historia, no la voy a leer, se las voy a contar, del Evangelio, sobre un personaje que le quedó muy claro cuál fue esa salvación que Jesús trajo a su vida. Imagina que eres un revolucionario del tiempo de Jesús. No eres romano, eres pagano. Y no estás de acuerdo con la ocupación romana en tu región. Instas a una revuelta, causas una trifulca y terminas matando a alguien. De acuerdo con las leyes romanas, tu condena es la muerte. Y como no eres romano, te toca la muerte por crucifixión. Mientras esperas tu ejecución, te encuentras en la cárcel. Sabes que es cuestión de tiempo para que te ejecuten. La espera te carcome los huesos. Desearías morir, desearías suicidarte. Desearías morir por decapitación porque sabes que la crucifixión es inmensamente dolorosa y vergonzosa. Pasan los días en la cárcel hasta que por fin un día un guardia te dice que salgas. Sabes que llegó tu momento. Estás a punto de ser crucificado. El guardia te saca de la celda, te acompaña atado de manos a través de los pasillos. Conforme vas avanzando en la penumbra, la luz del sol se viene asomando al final del pasillo. Al mismo tiempo te acercas a la salida y se empieza a oír un bullicio. La gente grita tu nombre. Será todo un espectáculo, te pones a pensar. Finalmente sales a la luz y hay una multitud de personas que corean tu nombre. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Liberan a Barrabás, grita por ahí uno. El guardia corta las cuerdas de tus manos y te dice que eres libre. Todo mundo grita de alegría. Tú no entiendes lo que está pasando, pero al parecer has sido puesto en libertad. Te informan que alguien será sacrificado en tu lugar. Estás sumamente confundido, no entiendes qué está pasando. Hasta hace un minuto pensabas que ibas a morir, pero de un momento a otro te informan que seguirás vivo. Ese día a Barrabás le quedó sumamente claro de lo que había sido salvo. Jesús lo había salvado de la muerte. Jesús dio su vida por él. Él no lo pidió. Él ni siquiera conocía a Jesús, pero aún así él fue salvo. Y yo te quiero hacer a ti la misma pregunta. ¿Te queda claro de lo que Jesús te salvó a ti? A Barrabás le quedó muy claro, pero ¿te queda claro a ti? ¿Qué significado tiene para ti la cruz de Jesús? Personalmente te puedo decir que Jesús me salvó a mí. Me salvó de las adicciones. Me salvó de la adicción a la pornografía cuando yo era un adolescente. Salvó mi sexualidad de alguna manera. A mí me quedó y me queda claro de lo que Jesús me salvó y me está salvando. Me salvó de la mediocridad, de no tener una vida sin propósito. Tengo claro de lo que Jesús me ha salvado. Yo quiero que esta tarde reflexionemos acerca de lo que Jesús te ha salvado. Yo estoy seguro que aquí hay testimonios de personas que tenían una vida totalmente distinta a la que tienen hoy día, pero que Jesús llegó a tu vida y te salvó. La salvación es mucho más que lo que sucede después de la muerte. La salvación es también ser salvo de una adicción, es ser salvo de la depresión, es ser salvo de la ansiedad, es ser salvo de ti mismo, de aquellos pecados que no puedes quitar de tu vida. Jesús también salva a tu familia, Jesús también salva a tu matrimonio, Jesús también salva tu cuerpo. La sanidad también es salvación. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen testimonios impresionantes de lo que Jesús ha hecho en sus vidas.
Y qué mejor fecha que esta, que traer a memoria todo esto que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Hay una canción que me encanta que dice uno de los versos: yo no sé dónde estuviera si no hubiera conocido al Dios que me ama. En realidad yo sí sé dónde estuviera si no conociera a Jesús. Probablemente ni siquiera estaría casado. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes se pueden poner a reflexionar sobre dónde estarían ahorita si no hubieran conocido a Jesús, si Jesús no hubiera salvado sus vidas de alguna manera. ¿De qué te salvó Jesús? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero orar por ustedes. Quiero que tomemos esta tarde unos minutos y reflexionemos en esto. Que traigamos a memoria la obra salvadora de Jesús en nuestras vidas. A Barrabás le quedó muy claro ese día. Y es importante que siempre nos quede muy claro de lo que Jesús nos ha salvado. Y por un lado quiero orar por eso que Jesús ya hizo por nosotros, pero también por otro lado quiero orar por aquellas personas que necesitan la salvación de Jesús. Pueden ser personas que nunca han recibido a Jesús en su corazón, que nunca le han dicho a Jesús que venga a sus vidas, que los salve. Posiblemente también necesitas que Jesús actúe en algún área de tu vida. Posiblemente hay enfermedad y necesitas que Jesús te salve. Posiblemente hay una situación familiar o en tu matrimonio y necesitas que Jesús te salve. Posiblemente hay una situación económica en la que llevas años y necesitas que Jesús te salve. Así que quiero orar también por aquellas personas que dicen necesito que Jesús me salve. Necesito que Jesús haga algo. Y es increíble que un acontecimiento que sucedió hace 2000 años sigue teniendo validez en el presente. Así que ¿por qué no cerramos nuestros ojos y oramos reflexionando en la cruz? Jesús, muchas gracias por lo que hiciste en esa cruz. A muchos de nosotros nos queda claro que tu salvación llegó a nuestras vidas de una manera tan tangible. Gracias, Jesús, por lo que hiciste, porque nos liberaste del pecado, porque nos liberaste de la muerte, porque transformaste nuestras vidas, porque por amor fuiste y moriste en esa cruz, y porque así como tú viviste esa vida, quieres que nosotros la vivamos, Jesús. Te pido, Dios, que nunca olvidemos aquello por lo que tú fuiste y moriste en esa cruz. Que nunca olvidemos que esa salvación que llegó a nuestras vidas es muy valiosa. Te doy gracias por cada una de las personas que ha transformado su vida, que te ha dicho que sí a ti, Jesús. Y esta tarde también quiero interceder por aquellas personas que nunca han recibido a Jesús, que saben que necesitan salvación. Si tú eres esta persona, simplemente repite esta oración conmigo: Jesús, ven a mi vida, sálvame. Te acepto como mi Señor, mi Salvador, el Rey de mi vida. Perdóname por mis pecados. Quiero renunciar a todo aquello que me aleja de ti y quiero seguirte, Jesús. Y también quiero pedir por aquellas personas que necesitan un milagro en sus vidas, aquellos que necesitan el poder de la cruz tan tangible en sus vidas, que les quedará claro así como le quedó claro a Barrabás. Oro por aquellas personas que necesitan sanidad. Oro por aquellas personas que necesitan un milagro económico. Oro por aquellas personas que necesitan libertad de la depresión. Oro por aquellas personas que necesitan libertad
de la ansiedad. Oro por aquellas personas que necesitan libertad de las adicciones, Dios. Jesús, ven y sálvalos. Manifiesta tu poder milagroso, el poder de la cruz, salvando nuestras vidas. Gracias, Jesús. No queremos tomar por sentado el sacrificio en la cruz. No queremos olvidar todo lo que has hecho en nuestras vidas. Recuérdanos constantemente el precio por el que tú pagaste, Jesús. Gracias, Jesús. Amén.